Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios y continúa diciendo, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Diversidad y unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es ese uno que reúne a la diversidad y que la Iglesia nació así, nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Vayamos pues al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés, y fijémonos en los apóstoles. Muchos de ellos eran gente sencilla, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos, como los pescadores. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convirtiéndolos en ejemplares producidos en serie. Había dejado sus diferencias y ahora los reúne ungiéndolos con el Espíritu Santo. L'unione di loro diversi arriva con l'unzione. La unión de ellos que son diferentes llega con la unción. En Pentecostés los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aún hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía, porque el Espíritu es armonía. Él es armonía. Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. La tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Esta es una fea tentación que divide. Pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en esto y todos diversos. El Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como lo mira el Espíritu, no como lo mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, con estas ideologías, con las otras. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús.
Il mondo vede conservatori e progressisti. El mundo ve conservadores y progresistas. El espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas irreemplazables de su mosaico. Torniamo al giorno di Pentecoste e scopriamo la prima opera della Chiesa. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia, el anuncio. Y aún así notamos que los apóstoles no preparan ninguna estrategia. Estaban encerrados ahí, en el cenáculo, y no hacían ninguna estrategia. No tienen un plan pastoral. Avrebbero potuto suddividere la gente in gruppi. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos y luego a los lejanos. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio, y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a hacer el nido. Y esta es una fea enfermedad que puede arruinar a la Iglesia. La Iglesia no comunidad, no familia, no madre, sino nido. Él abre, revía, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y de lo que fue hecho. Él impulsa más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo sin una planificada y sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos, pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el inicio de la carta de San Juan, porque les damos todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto, se los damos a ustedes. Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu, el secreto de la unidad en la Iglesia. El secreto del Espíritu es el don. Porque Él es el don, vive donándose a sí mismo, y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata y se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, un don gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de nuestra vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente, con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos. Cari fratelli e sorelle,
Guardiamoci dentro e chiediamoci, Queridos hermanos y hermanas, examinémonos nuestro corazón y preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? ci sono, diciamo, tre nemici del dono, i principali, tre. Existen tres enemigos del don, tres enemigos principales, siempre agazapados en la puerta del corazón: el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. Il narcisismo fa idolatrare se stessi. El narcisismo que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar solo el propio beneficio. Il narcisista pensa la vita è bella se io ci guadagno. El narcisista piensa la vida es buena si obtengo ventajas y así llega a decirse, ¿por qué tendría que darme a los demás? En esta pandemia, ¿cuánto duele el narcisismo? El preocuparse de las propias necesidades, indiferente a las de los demás. El no admitir las propias fragilidades y errores. Ma anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás. Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuol bene. Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama. Están todos contra mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas quejas? Y su corazón se cierra mientras se pregunta, ¿por qué los demás no se donan a mí? Nel drama che viviamo, quanto è brutto il vittimismo. En el drama que vivimos, qué grave es el victimismo. Pensar que no hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Questo è il vittimismo. Este es el victimismo. E infine il pessimismo. Qui la litania quotidiana è Por último está el pesimismo. Aquí la litanía diaria es, todo está mal, la sociedad, la política, la iglesia. El pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático y piensa, mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil. ora nel grande sforzo di ricominciare quanto è dannoso. Y así en el gran esfuerzo de comenzar de nuevo, qué dañino es el pesimismo, ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes. E pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. In questi tre, l'idolo narcisista dello specchio, En estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el espejo, il dio lamentela, el dio quejarse, questa persona nelle lamentelle, no me siento persona en las quejas, il dio negatività, tutto è nero, tutto è el dio de la negatividad, todo es negro, oscuro. Nos encontramos ante una carestía de esperanza y necesitamos valorar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta razón necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios, que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Nos cura del espejo, de las quejas y de la oscuridad. Fratelli e sorelle, preghiamolo. Spirito Santo, Queridos hermanos y hermanas, oremos. Espíritu Santo, memoria de Dios, revive en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma Porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. vieni, Spirito Santo. Ven, Espíritu Santo, Tu che sei armonia, tú que eres armonía, rendeci haznos constructores de unidad. Tu che sempre ti doni, Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, per diventare para llegar a ser un'unica. una sola familia. Amen. Amén.
Con esta